Dentro de las noticias que marcaron esta semana, que estuvieron terribles las noticias, ¿cierto? El tema de la Universidad de Chile, vimos la violencia ahí en los estadios, así, pero ya prácticamente perdiendo toda humanidad, así como ya actuando como irracionalmente. Vemos por otro lado que el mundo sigue en conflicto, Ucrania todavía está ahí peleando y no sé si notaron, pero el presidente de Francia dijo que incluso habría entonces que la Unión Europea ojalá disponer de ejércitos de los ejércitos de ellos para ir a ayudar a Ucrania. Y salió el primer ministro de Italia y le dijo, tome usted un fusil y vaya porque yo con los italianos no vamos a ir para allá. Y vemos como la Unión Europea, que antes se veía como tan sólida y tan estable, parece que ahora también esto le está afectando y se está quebrando, algo que uno podría decir como es una de las instituciones más sólidas que existe a nivel mundial. Vemos como Estados Unidos mandó buques a las costas de Venezuela y ahora Nicolás Maduro es uno de los más buscados, considerado dentro de los narcotraficantes más grandes del mundo. Y vemos que las cosas se están quebrando a nuestro alrededor, que cuesta encontrar unidad y que en donde esperábamos que la unidad fuese algo de por sí, también lo vemos quebrarse. Pero dentro de todas esas noticias amargas que nos tocó ver esta semana, vimos una noticia buena. ¿Cuál? A ver. ¿Qué noticia buena vimos esta semana? Vimos una noticia buena, porque viene precisamente a darnos esperanza en medio de este desesperanzador caos que vemos a nivel mundial. Y es que vino Chayanne. Pero díganme si no es buena noticia. Se nos adelantó la Navidad. Por eso nevó, claro. ¿Cómo? El padre de Latinoamérica. Pero dentro de lo bonito de que vino Chayanne, hubo una noticia que fue bacán. Y no sé si se fijaron o si lograron ver, pero estaban los fans club de Chayanne. Y lo entrevistaron en la tele y eran un montón de chiquillas, mujeres mayores, niñas, y se sabían de memoria las canciones de Chayanne y habían logrado verlo y Chayanne como que se había acercado, las había saludado. Y no era solo un fan club, eran como 4 fan clubs diferentes y de estos 4 diferentes, en vez de pelearse, por ejemplo, cuando Chayanne aparecía y luchar así como yo voy a estar más cerca, era como que se apoyaban entre todas porque tenían un objetivo en común o digámoslo así, tenían un amor en común. Y eso les daba unidad. ¿Sí o no? Bacán, po. O sea, además de lo bueno de que haya venido Chayanne, podemos ver eso que contrarresta en cierta manera o nos da esa esperanza de decir así como estos círculos grandes se están desarmando, pero hay cosas pequeñas tal vez en las cuales sí podemos todavía encontrar eso que anhelamos. Y de eso vamos a estar hablando hoy día con este sermón. De eso trata un poco el texto, pero lo trata de una manera opuesta. ¿Ya? Lo trata desde cómo nos damos cuenta de que no estamos siendo realmente unidos o de que no estamos amando lo mismo. O como decía Jesús al final de los versículos, todo el que hace la voluntad de mi Padre es mi hermano, mi hermana y mi madre. Pero ¿qué es no hacer la voluntad de Dios? Y eso es lo que vamos a estar trabajando hoy día. Oremos. Señor y Dios, gracias. Gracias, mi Dios amado. Si estamos aquí reunidos es porque nosotros sí tenemos, Señor, un amor en común. Y te lo agradecemos porque ese amor proviene de ti. Y eres tú, Señor amado, quien nos ha dado también la capacidad hoy de amarte, mi Señor. Dios santo, te pedimos, por favor, en esta hora que seas tú con nosotros durante el sermón. Que sea, Señor, tu Santo Espíritu hablando a los corazones de tus hijos. Y que seas tú, Señor, enaltecido y glorificado, Señor, a través de tu palabra. Dios mío, danos humildad, Señor, delante tuyo, para atender a lo que tú nos digas, Señor, a cómo tú trates con cada uno de nosotros. Ayúdanos a ver tu cuidado, tu exhortación, tu corrección, Señor, con una muestra de amor también. Y ayúdanos también, Señor, a ver siempre ese consuelo tan maravilloso que tú tienes para con tus hijos, Señor. Gracias, Padre Celestial. Si estamos aquí reunidos es porque tu gracia ha sido derramada sobre nuestra vida. Y te lo agradecemos, Señor. Ayúdanos hoy a seguir viviendo en esa gracia y a aprender también, Señor, a vivir más gracia de la mano de ti, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Una de las cosas bonitas que había con esto de los fans club era que habían hasta 3 generaciones en algunos casos, como que estaba la abuelita hacía el aseo, cocinaba escuchando a Chayanne, la hija se crió con la música de Chayanne y ella después replica esto y ahora la nieta estaba ahí presente, niña chiquitita, fanática de Chayanne porque lo había escuchado a lo largo de toda su vida. Y nos damos cuenta cómo la familia tiene un rol muy, muy importante todavía en la sociedad y cómo lo que los padres aman también lo van enseñando a sus hijos para que ellos lo aprendan a amar. Pero este rol de la familia es algo que estaba presente ya en los tiempos de Jesús y de hecho de una manera mucho más estricta y con un peso mucho mayor al que tal vez le podemos tomar hoy día. En el mundo de Jesús, la familia era una piedra angular en el sentido social, económico, político y teológico. La familia era lo que te formaba a todo nivel. La familia era lo que te daba identidad. La familia en la que tú nacías era la forma en la que tú te presentabas también delante de otros. Recordemos que a Jesús se le conocía como el hijo del carpintero. Entonces tu identidad frente a la sociedad venía también de la mano de la familia en la que tú estabas. Tu identidad económica venía también de la mano de tu familia. Cuando se nos dice que Jesús era el hijo del carpintero, es porque también se conocía el trabajo del Padre. Se conocía más o menos cuánto eran los ingresos de un carpintero. Entonces también se sabía cuál era el nivel, entre comillas, socioeconómico de la familia de Jesús en esto. La mayoría de las familias eran pobres. Y por lo general todos trabajaban para sustentar a la familia. Pero el rol de formar a los hijos para que tuvieran profesión era un rol del papá. El papá era el que te enseñaba, si él era carpintero, a ser carpintero. Si el papá era herrero, te enseñaba a ser herrero. Si tú tal vez querías ser otra cosa, era un poquito más complicado. La madre criaba también, en verdad entre padre y madre educaban a los hijos en un sentido teológico, en un sentido religioso. Pero sí, la madre era la que educaba y criaba también a las niñas, ¿ya? Y esto no era visto como opresivo, porque las mujeres en ese tiempo tenían que hacer, pero de todo. Había que lavar a mano, y era un lugar desértico. No había exceso de agua, no había agua potable. Para lavar había que o ir a buscar agua, o llevarte la ropa para allá. Ninguna de las dos opciones era fácil, entonces no veamos tampoco como el rol de la mujer en ese sentido como algo despectivo. Ya era súper sacrificado. Pero también padre y madre jugaban un rol teológico súper importante. Ellos eran los encargados de enseñarte la Escritura primeramente, de criarte en la palabra del Señor, de hacer que tú conocieras a Dios o de buscar que tu identidad también fuera parte de la identidad del pueblo, porque la familia era también parte de esta sociedad. Y en ese sentido los padres tenían una labor pero súper importante. Era tan importante el rol de la familia que las conexiones con los familiares se mantenían incluso después de la muerte. Y es por eso que nosotros vemos las genealogías en la Biblia. Las genealogías eran la especie de currículum vitae de los judíos en ese tiempo. Entonces, cuando tú te presentabas, por ejemplo, como yo soy hijo de el rey David, descendiente por la línea de tal persona. Y eso te daba estatus, pues tenías buen currículum. Entonces era importante el tema de la familia en el mundo judío de ese tiempo. La familia era también el medio a través del cual tú te conectabas con la sociedad. Te conocían porque conocían a tus hermanos, porque conocían a tus abuelitos, porque tal vez tu amigo compartió curso o compartió trabajo con tu hermano. Entonces tú hoy día también podías acercarte a él sin ser un desconocido, porque entre ustedes ya había un lazo en común. Y esto iba formando también vínculos al interior de la sociedad. La familia cumplía un rol súper importante, en todo sentido. Y los hogares eran más comunitarios que los nuestros de hoy día. Podían albergar hasta 3 generaciones. En ocasiones, si la familia tenía esclavos o sirvientes, los sirvientes también vivían dentro del hogar y de alguna forma pasaban a ser considerados como parte de esta familia mientras ellos estuviesen ahí trabajando. Y esto también era algo importante. Pero aquí viene algo que para nosotros tal vez nos choca un poquito. La familia, la casa, el hogar en sí, era un lugar que no era visto como vida privada.
¿ya? Prácticamente no existía la vida privada en los tiempos de Jesús. Casi todo lo que tú hacías era público. Y en ese sentido, muy poco de las cosas que tú hacías que te afectaban o de las cosas errores que tú cometías, se quedaban al interior de la familia. Por lo general, la sociedad también terminaba emitiendo algún juicio o interviniendo de alguna forma para esto. A veces de buena manera y a veces de mala manera. Pero ¿cuál es el problema con esto? Que cada uno de los integrantes de la familia tenía que también saber representar a su hogar de manera correcta delante de la sociedad. Porque en el momento en que tú actuabas de manera incorrecta, en el momento en que tú defraudabas a tu contexto, a tu pueblo, a los que estaban alrededor tuyo, tú estabas poniendo en juego la reputación de tu familia. Era súper importante. Cada uno de los miembros de la familia ante la sociedad era un representante de la familia. Y esto es súper necesario tenerlo claro para entender lo que está pasando. Porque desde el punto de vista de los judíos que no seguían a Jesús, Jesús y sus discípulos estaban enseñando algo desobediente o estaban enseñando algo que era irreverente conforme a lo que ellos creían que era correcto. Ellos estaban en este momento ensuciando no solo la religión judía, sino que estaban ensuciando también la identidad de este pueblo si es que esto se expandía. Porque el pueblo judío a la vez se consideraba entre ellos como una gran familia, con la cual Dios había hecho un pacto. Y si Jesús prosperaba con sus enseñanzas, significaba que entonces toda esta gran familia de Dios, todos estos hijos de Dios, se iban a estar comportando de manera desobediente delante de su Padre. Y eso iba a hacer que Dios obviamente dejara de mirarlos con agrado, que fue lo que pasó en el Antiguo Testamento. Esa era la concepción que ellos tenían. Entonces, ¿qué hacían ellos con todo esto? Obviamente los fariseos, los escribas, como lo hemos visto, armaban un listado de reglas de cómo comportarme decentemente para representar bien a mi familia. Y finalmente transformaron la religión en un listado de acciones sin amor. Pero cuando Jesús viene y dice que esto no es así, a ellos les molesta. Les molesta. Pero aquí viene la otra parte. A nivel familiar, lo que Jesús estaba haciendo también era algo preocupante, súper preocupante. Porque si a Jesús se le identifica como alguien teológica y socialmente desviado, entonces su familia era la responsable también de tirarle la oreja, de llamarle la atención primeramente. Porque si ellos no lo hacían, significaba que ellos estaban validando esto, y eso hacía entonces a toda la familia ahora digna de desprecio frente al resto de la sociedad. Y cuando lo entendemos de esa manera, nos damos cuenta de que entonces la familia de Jesús también estaba preocupada. Sumémosle a esto que Jesús era el hijo primogénito de María y sobre el primogénito había todavía una responsabilidad mucho mayor. Entonces, si el vecino decía, oye, pero ¿y tu primogénito, el que anda enseñando esas cosas? Era prácticamente una deshonra para la familia. Al más puro estilo de los japoneses, para pegarse un harakiri. ¿Cierto? Era algo socialmente súper grave y con un peso muy fuerte. Así que este maestro, este rabí, que ahora andaba enseñando algo diferente a lo que los fariseos y los demás maestros de la religión enseñaban, era algo sumamente grave para la sociedad y algo sumamente grave para su familia, porque ponía en riesgo la identidad de la familia y la reputación de la familia frente a la sociedad. De aquí podemos más o menos entender por qué existía esta tensión entre Jesús y su familia biológica. La reputación de la familia es la que está en juego.
Ahora vamos a los versículos. Habiendo hecho este contexto extenso, disculpen lo extenso, pero tenía que explicarlo bien. Habiendo hecho este contexto extenso, vamos a entender lo que está pasando. Y vamos a retomar un par de versículos de la semana pasada, porque se nos dijo que como que la familia de Jesús algo tenía contra él y después quedó en pausa porque los fariseos empezaron a acusar a Jesús de que estaba con el príncipe de los demonios, con Belcebú, expulsando a los demonios. Y como que llegamos ahí en asco, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con esto? Marco, ¿qué pasó aquí? ¿Se te olvidó? Retomemos los versículos. Versículo 20. Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó de nuevo a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. O sea, Jesús tenía en este momento un montón de seguidores que estaban alrededor de él. Y estaba Jesús y sus discípulos trabajando a full. No podían comer porque no tenían espacio dentro de la casa, para armar la mesa probablemente. Y otra cosa, no podían comer porque como estaban trabajando, tampoco tenían el tiempo como para parar y decir así como, a ver, vamos a hacer una pausa, vamos a comer primero, después vamos a seguir. Jesús se enfocó en hacer su labor y le dio prioridad a eso, en atender a estas personas que estaban alrededor de él, que lo seguían ahora. Y el versículo 21 nos decía, cuando sus parientes oyeron esto, sus parientes aquí se refiere, o en el griego dice cuando sus cercanos, cuando la gente cercana a él, era una alusión a su familia. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él, porque decían, está fuera de sí. Está loco, dicen otras traducciones, y es una buena traducción. ¿Por qué la familia consideraba que Jesús está loco? ¿Qué es lo que hace que ellos se preocupen y dicen, este está loco? Pero ojo con esto, probablemente la preocupación no es solo por Jesús, o tal vez no es por Jesús. La preocupación también es por ellos, así como, oye, pero si Jesús está loco significa que nos van a tratar a todos nosotros de locos. ¿Pero por qué consideraban que Jesús estaba fuera de sí? Jesús tenía profesión, era carpintero, y no era una mala profesión en el siglo I, era buena. Pero Jesús abandonó su profesión para dedicarse a ser un rabino, y un rabino de esos que abandonan todo y simplemente se dedican a salir a predicar y a enseñar el Evangelio. Entonces para ellos esto ya era una locura, pero ¿cómo? Si Jesús aprendió profesión y tenía una vida asegurada, ¿por qué deja todo esto por irse a vivir con nada? O sea, esto ya habla un poco mal de Jesús, es como que no valoró la enseñanza de su padre. ¿No valora entonces el cuidar de su casa? Esto ya es de primeras una locura para los judíos del siglo I. Pero además Jesús se estaba enfrentando a los maestros de la ley de ese tiempo, a los líderes religiosos. La semana pasada veíamos que eran fariseos que venían de Judea, o sea, del centro religioso teológico de la época. Eran gente que se consideraba cabezona, doctores en teología, locos que se consideraban así, pero la última palabra. Y Jesús incluso los confronta a ellos, y era súper difícil confrontarte con los fariseos y no salir perdiendo. Y no me refiero a el argumento, me refiero a que no hubieran consecuencias de enfrentarte con los fariseos. Independiente si tú los corregías bien, el hecho de haberte enfrentado a ellos traía consecuencias a tu vida, porque eran orgullosos, eran soberbios. Entonces que Jesús abandonara todo y ahora más encima se enfrentara a los líderes religiosos con esta nueva enseñanza de que el reino de los cielos se ha acercado. ¡Guau! No, ¿qué está haciendo Jesús? ¿Qué está haciendo este tipo? Van a considerar ahora que todos nosotros somos unos herejes. Está loco. No está cuidando la reputación de su familia. Pero además de eso, fíjense en esto. Jesús escoge a sus discípulos. Ya veíamos que esto era diferente a los rabinos. Los rabinos enseñaban y esperaban que los discípulos se acercaran y él más encima los rabinos como que los rechazaban. Jesús aquí no, Jesús sale él a buscar discípulos. Y en vez de considerar o de aceptar a los discípulos que eran como socialmente bacanes, o gente que le iba a dar estatus a su escuela rabínica, él escoge gente que nadie habría escogido. Pescadores con poca educación, como se reconoce en el libro de Hechos cuando Pedro predica y lo mandan a buscar. Otros par de hermanos pescadores, impulsivos, impetuosos, hijos del trueno, de juicio rápido, así como
inmisericordes. Escoge recaudadores de impuestos, gente rechazada socialmente y que era considerada traidores del pueblo. Escoge celotes, guerrilleros que eran perseguidos por el Imperio Romano. Pura gente despreciable a la vista de la sociedad. El ojito de Jesús, ¿no es cierto? Entonces, si tú querías que tu escuela rabínica tuviera estatus, tú escogías gente que fuera respetada en la sociedad, po. Pero no escogías ya lo que la sociedad menospreciaba. Y esto también era una locura en ese tiempo. Entonces la familia decía, Jesús está fuera de sí. ¿Qué es lo que está haciendo? Renunció a su pega, abandonó todo, se enfrenta a los líderes religiosos. Mira el grupito que se armó. Van a decir que nosotros somos de estos mismos. Jesús está loco y nos va a hacer pasar a todos por locos. Dato importante a considerar. Los hermanos de Jesús no creían en él como el Mesías. De hecho, en el libro de Juan, capítulo 7 u 8, los hermanos se ponen de acuerdo para engañar a Jesús y ojalá que lo atrapen y le den muerte. Después lo voy a leer ahí en su casa con tranquilidad. Los hermanos de Jesús no creían en él. María creía en él como el Mesías porque había tenido todas estas revelaciones anteriores. María creía en él. Pero María probablemente en este momento no estaba creyendo en los métodos que Jesús estaba llevando a cabo en su ministerio. Entonces podemos ver que María es probablemente movida por la ansiedad y el temor de mamá, de saber que a su hijo, si sigue en esta cuestión, lo van a matar o lo van a meter preso. María está actuando aquí como mamá, con esos temores de mamá, que nacen del amor de mamá. Pero los hermanos probablemente son movidos por la incredulidad y por esa vergüenza social de que no quieren que entonces los identifiquen a ellos con cómo están identificando a Jesús. Y ahora sí, lleguemos al texto de hoy. Versículo 31 dice, entonces llegaron, nos decía el texto anterior, que se pusieron de acuerdo, este está loco, vamos a buscarlo. Ahora vemos que la familia llegó. Llegaron entonces su madre y sus hermanos y quedándose afuera mandaron a llamar a Jesús. Ellos ya estaban determinados, vamos a tener que ponerle fin a esto. Algo tenemos que hacer, no podemos dejar que las cosas sigan como van. Ellos llegan a donde está Jesús, no pueden entrar, probablemente por la multitud que estaba al interior de la casa, así que lo mandan a buscar. Y aquí uno podría pensar, de hecho lo más probable que hubiese pensado la gente en este momento, es que Jesús iba a parar su enseñanza, si es que lo estaba haciendo, e iba a salir a atender a su madre, en respuesta a este mandamiento de honrar al padre y a la madre y de someterse también a esta estructura jerárquica que tenían en ese tiempo las sociedades. Pero cuando lo mandan a buscar, fíjense el versículo 32, había una multitud sentada alrededor de él. Jesús rodeado de personas, aprovecha esta oportunidad entonces para hacerle una enseñanza también a los que estaban alrededor de él. Probablemente también toda la multitud pensó, mandaron a buscar a Jesús. Ya, los que estamos sentados, paremos un poquito mientras él sale a atender a su mamá, porque eso es lo que corresponde conforme a la ley de Moisés. Pero el versículo 23 dice, 33. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?, les dijo Jesús. Ojo, no veamos esto como Jesús actuando con rudeza. No lo veamos como Jesús actuando de manera despectiva. No es esa la intención del texto. Lo que pasa es que como estaba la multitud alrededor de él, Jesús aprovecha esta instancia para también enseñar algo más del reino de Dios. Y Marco aquí le da un énfasis súper lindo. Y mirando a los que estaban sentados en círculo alrededor de él, dijo, aquí están mi madre y mis hermanos. Jesús se toma el tiempo. Jesús no actúa de manera impulsiva, Jesús no es que no salga porque se haya enojado, Jesús simplemente aprovecha esta oportunidad
para conectar con cada uno de los que está alrededor de él, para mirarlos, para darse el tiempo de mirarlos a ellos, para que ellos entendieran lo que él les iba a decir, para que ellos simplemente no lo tomaran como palabra, sino para que ellos lo tomaran como una palabra de amor que provenía del maestro que estaba ahora en el centro, hacia los que estaban sentados alrededor de él. Aquí están mi madre y mis hermanos. Y concluye el versículo 35. Porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y hermana y madre. Bonito lo que Jesús dice. Y no solo bonito lo que Jesús dice, bonito también como Jesús ahora dignifica a las mujeres. Arriba el texto decía, llegaron tu madre y tus hermanos. Jesús podría haber respondido, aquí están mi madre y mis hermanos. Pero Jesús, habiendo mirado a todos los que estaban alrededor de él, dice, aquí está el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, esa es mi hermana, y esa también es mi madre. Él les da ahora un nuevo estatus, si queremos verlo. Les da una nueva identidad, pero también les da una nueva dignidad. La sociedad, por lo general, no mencionaba a las mujeres a menos que ocuparan un cargo importante. Pero aquí Jesús sí menciona a las hermanas y las considera también dignas de ser incluidas en esto. Démonos cuenta que Jesús a lo largo de los textos que hemos ido viendo ha experimentado oposición religiosa, oposición política y ahora una oposición familiar que se traduce también en una oposición social. Y aquí es donde tenemos que entonces preguntarnos nosotros, ¿cómo saber si somos parte de la familia de Dios? Acordémonos que Jesús escogió a sus 12 apóstoles hace poquito tiempo atrás. Jesús lo que está haciendo también con este tipo de instancias, con este tipo de palabras, es enseñarle a los apóstoles y a los discípulos qué es ser un discípulo. Acordémonos que Jesús va a llegar el momento en que Él va a partir y Él se lo había avisado a los apóstoles. Va a llegar un momento en que yo no voy a estar y ustedes van a tener que continuar con esto. ¿Cómo continuar con esto de manera correcta? ¿Cómo ser un discípulo de Jesús? ¿O cómo podemos darnos cuenta o cómo saber si somos parte de la familia de Dios? Aquí tenemos que al tiro empezar a desmenuzar un poquito la cosa y a sacarnos esos mitos que muchas veces creemos y albergamos en nuestro corazón y que de hecho nuestra cultura como que todavía lo tiene muy presente. Hagamos memoria un poquito. Los fariseos de la semana pasada no negaban el poder de Jesús, no negaban sus exorcismos, su expulsión de demonios. De hecho, ellos no podían negarlo, no tenían cómo hacerlo, así que quisieron darle una explicación. Lo primero que podemos decir entonces es que reconocer el poder de Dios no nos hace parte de la familia de Dios. Y a veces erramos en eso. De hecho, nuestra sociedad yerra en eso. Cuando vemos a Pedro Engel en el matinal, menciona a Dios a cada rato. Y de hecho, las lecturas de tarot que hace, o los saumerios que hace, lo hace en el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque de alguna forma él reconoce también el poder de Dios a través de eso. Pero eso no hace a Pedro Engel parte de la familia de Dios. ¿Cuántas casas no hemos visto que tienen el Salmo 91 abierto ahí, en la mitad del comedor? ¿Por qué lo hacen? Porque reconocen que Dios es real y porque reconocen que Dios es poder. Y de hecho para ellos el tener el Salmo 91 abierto es una forma de expresar que Dios es el que protege este hogar, o una forma de ritual en el cual ellos creen que Dios va a proteger este hogar. Pero que tú creas que Dios tiene el poder para proteger tu hogar, no te hace parte de la familia de Dios. Reconocer el poder de Dios no hace a nadie parte de la familia. Porque incluso los demonios reconocían a Jesús y eso no los hacía parte de los discípulos de Jesús. Por otro lado, vemos que llega la mamá, llegan los hermanos, no entran porque la multitud no los dejaba entrar, pero yo me imagino que los hermanos igual venían así como medio bravos, ¿no? Se está poniendo en juego el honor de la familia, ¿cierto? Uno igual viene enojado. Uno igual viene preocupado y uno igual viene molesto con este. Y más encima, si el primogénito uno viene molesto porque él tiene otra responsabilidad. Debería estar preocupado de otra cosa. Pero los hermanos vienen y se quedan afuera y lo mandan a buscar. María, en su preocupación de mamá,
No entra así como mamá avasalladora como las viejas Velociraptor del metro. No entra de esa manera a la casa. María también se queda afuera y lo manda a buscar. María como mamá tenía en este caso socialmente la facultad para poder haber entrado y haber acercadose a Jesús y llamarlo a un lado. Podría haberlo hecho. Pero ella y sus hermanos deciden no hacerlo, sino que quedarse afuera y mandarlo a buscar. En esta sociedad donde el estatus y el respeto era tan importante, que tus hermanos hubieran llegado armando alboroto como lo vemos en los funerales narco o en las amenazas narco, que se paran afuera con la metralleta, ¿no es cierto?, llamando la atención de todo el barrio porque este loco me la hizo. Si eso hubiese pasado aquí, en esta sociedad, la familia de Jesús habría arruinado la imagen de Jesús frente al resto de su comunidad. Si su propia familia lo hubiera rechazado públicamente, Jesús habría pasado a ser un rechazado de todo el pueblo. Pero ellos no lo hacen. Ellos actúan con respeto. Y aquí tenemos que sacarnos este mito también de la cabeza. Ser respetuoso con Dios no nos hace parte de la familia de Dios. Y esto es otra cosa que está muy presente en nosotros y en nuestra sociedad. ¿Cuántas veces han escuchado que se dice, Diosito es bueno conmigo? ¿Cierto? Y nosotros creemos que porque lo consideramos, que porque incluso lo tratamos con, no sé si en verdad eso es una muestra de cariño, discúlpenme, pero si lo tratamos de Diosito, creemos que como que Él nos tiene en consideración, como que somos parte de su familia, y no. Ser respetuosos con Dios no nos hace parte de la familia de Dios. Es típico, ¿no? Si Dios quiere, y ahí completamos la frase con lo que nosotros queramos. Y consideramos eso como, sí, pues, estoy actuando bien, porque como que estoy considerando a Dios y también estoy siendo respetuoso con Él. Pero eso no es verdaderamente una muestra de que uno es parte de la familia de Dios. Pero nuestra sociedad como que lo ve de esa manera. Y el problema con este tipo de cosas es que le restan importancia a la urgencia con la que de verdad deberíamos buscar a Dios, porque nos quedamos tranquilos en que Dios está dentro de mi vocabulario, en que Dios está dentro de mi lenguaje, en que no como carne el Viernes Santo. Y juramos que cuando llegue la hora nos vamos a ir al cielo, porque el Señor va a decir, verdad, si fuiste bueno. Sí, sí, verdad. A ver, Salmo 91. Esa, adelante. No. Ni reconocer el poder de Dios, ni ser considerados con Dios, ni ser respetuosos de Dios, nos hace parte de la familia de Dios. Pero aquí viene la parte buena. Para nosotros como iglesia. De partida, si usted está cayendo en esto, arrepiéntase, pida perdón al Señor, cambie su actitud, que Dios no sea simplemente parte de su lenguaje, que Dios sea algo real en su vida. Pero aproveche también estas instancias cuando la gente le diga, no, si Diosito es bueno conmigo. ¿En serio? ¿Sí? ¿Tú crees en Dios? Sí. Yo también. Y ahí, cabro, es cuando tenemos que hacer la pega. Ahí quedó el puente armado para que nosotros presentemos al verdadero Dios. Y esta persona que ya cree en Dios, que ya cree en el poder de Dios, o que ya lo considera o lo respeta, entonces pueda también escuchar del Evangelio. No todos son malas noticias. Pero volvamos a nuestra pregunta entonces. ¿Cómo saber si somos parte de la familia de Dios? Fíjense en el contraste que tenía el texto. La gente que era cercana a Jesús, los parientes, decía aquí la traducción, los cercanos, dice en el griego. La gente que era cercana a Jesús, su madre y sus hermanos, están afuera.
Pero la gente que no era ni sanguíneamente ni socialmente cercana a Jesús son los que están adentro. Y nos damos cuenta que quien debiese estar cerca de Jesús, que es su familia, está lejos. Pero aquellos que debiesen estar lejos hoy día están cerca. Y nos encontramos con ese contraste que hoy día también nos debe llevar a reflexionar, así como me estoy creyendo parte de la familia de Dios. Ya, pero ¿por qué? ¿Estoy cercano o estoy lejano a Dios? Examinen su vida, examinen su corazón. ¿Estás viviendo hoy día cercano a Dios? ¿O te estás quedando tranquilo con que lo respetas, con que lo consideras, con que le reconoces su poder? Nos quedamos tranquilos porque algún día lo reconocí como mi Señor y mi Salvador. ¿Y con eso basta? Iglesia, ¿somos parte de la familia de Dios o no? Y si somos parte de la familia de Dios, ¿estamos cercanos a Dios? Voy a cambiar la pregunta para darnos un poquito más de luz. ¿Cómo podemos darnos cuenta si estamos siendo buenos discípulos? Dele lectura, por favor, hermano. Porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, es mi hermana y madre. Gracias, Rodrigo. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, es mi hermana y es mi madre. ¿Cómo podemos darnos cuenta si estamos siendo buenos discípulos? Porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero aquí el texto nos muestra dos formas en la que nosotros nos confiamos o en la forma en la que nosotros erramos en nuestro discipulado, en nuestro seguir a Jesús y en nuestro ser parte de la familia de Dios. Primero, quiero decir algo. ¿Han leído a George Orwell? 1984. Librazo. Qué buen libro. Librazo. Debería ser lectura obligada toda la vida. Que el gobierno lo ponga ahí. George Orwell dice o muestra a lo largo del libro que una de las formas en las que esa sociedad estaba siendo engañada era porque cambiaban el lenguaje de las cosas y le cambiaban el nombre a las cosas. Y con eso le bajaban la gravedad a los errores o también manipulaban a la gente para que empezara a aceptar cosas que sabían que no debían ser aceptadas. Y eso está pasando también hoy día con nosotros. ¿Para qué estamos con cosas? Hace rato le estamos cambiando el nombre a las cosas para que no suenen tan fuertes. Y eso nos pasa también a nosotros como creyentes. Hoy día decimos, oh, fallé, oh, pequé, me descuidé, me alejé. Y no es que esté errado el manifestarlo de esa manera, pero sí lo que estamos haciendo cuando lo manifestamos así es bajarle el peso a lo que hicimos. ¿Saben cómo deberíamos decirlo correctamente? Oh, me opuse a la voluntad de Dios. ¿Y ahí cambia o no? Oh, me opuse a tu voluntad, Señor, e hice la mía. Toma otro peso nuestro error. Hay dos formas que el texto nos muestra en cómo nos oponemos a la voluntad de Dios. Y en esto podemos darnos cuenta ya si estamos siendo buenos o malos discípulos de Jesús. La primera de ellas es la vergüenza. Los hermanos son movidos por la incredulidad. Ellos no creen en Jesús como Dios. Ellos se preocupan de ellos, de que su nombre no sea ensuciado frente a la sociedad, de que su nombre no sea mal visto, de que a ellos no se les cierren las puertas, de que a ellos no los aparten los amigos, de que los dejen seguir jugando a la pelota, de que los dejen seguir juntándose en el bar. De eso están preocupados ellos, de que sigan siendo socialmente aceptados. Pero se avergüenzan o le tienen temor a la vergüenza que puede traer el hecho de que los relacionen con Jesús. Y eso también es una forma en la que nosotros hoy nos oponemos a la voluntad de Dios. La gente comúnmente no tiene miedo o vergüenza de decir, no, si Diosito es bueno conmigo. Es como socialmente aceptable.
Claro, despedirse de bendiciones también. Chao, mi gente, puras bendiciones. Pero ¿y nosotros cuando tenemos la oportunidad de dar testimonio de Dios, nos avergonzamos por el que vayan a decir sobre nosotros? Cuando tienes la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Dios fue bueno conmigo porque yo estaba en este problema y Él me sacó de eso, ¿te da vergüenza decirlo? O cuando alguien se te acerca y te dice, ¿sabes qué? Estoy súper preocupado, estoy súper conflictuado porque estoy pasando por esto, porque tengo un familiar enfermo, porque tengo este problema en mi trabajo. ¿Te atreves a decirle, oye, ¿te tinca si oramos? ¿Y por qué no lo hacemos? Estoy llevando ejemplos súper básicos, esto podríamos escalarlo a niveles, pero súper profundo. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Nos da vergüenza reconocernos hijos de Dios? ¿Nos da vergüenza reconocernos que dependemos del Dios soberano y todopoderoso que creó todo y sostiene la creación? ¿Nos da vergüenza compartir la esperanza que tenemos porque tal vez para el mundo es locura? Una de las formas en las que nos oponemos a la voluntad de Dios es avergonzándonos de Dios. Cuando en nuestro trabajo nos mandan a hacer algo que sabemos que está incorrecto y nos da lata decirle al jefe, es que eso es malo. Eso también es una forma de avergonzarse de nuestro Señor. Porque sabemos que en el momento en que lo digamos, la sociedad que está a nuestro alrededor, en el trabajo, nos va a mirar de manera diferente. Este es tonto. Este que es leso. Usando palabras suaves. ¿Cómo? ¿No sea irrespetuosa? La incomodidad del otro a veces nos frena, o el rechazo social. ¿Se dan cuenta que constantemente nos avergonzamos de Dios teniendo la oportunidad de compartir de Él con la gente que está a nuestro alrededor? ¿Se dan cuenta que tenemos la oportunidad de reconocerle realmente como el Dios soberano y creador de todo? Como el Dios que de verdad se preocupa de sus criaturas, como el Dios que de verdad está pendiente de sus hijos y cuidando de ellos constantemente, pero nos da vergüenza decirlo. ¿Se dan cuenta de eso? Eso, queridos, es oponerse a la voluntad de Dios porque nosotros estamos aquí precisamente para dar testimonio de Dios. Pero aquí tengo una pregunta para nosotros. Ya que hemos reconocido que nos avergonzamos de Dios, ¿te avergüenzas de ti mismo? No deberíamos tener motivo alguno para avergonzarnos de Dios. Cristo no tuvo pecado alguno, no cometió error. Todo lo que hizo fue amar y de manera perfecta y mostrar amor. Todo lo que hizo fue santo, libre de corrupción, libre de egoísmo. Todo lo que hizo fue para el bienestar de nosotros que somos su pueblo. Todo lo que hizo fue para la gloria de Dios. ¿Por qué encontramos en Jesús motivos para avergonzarnos de Él, pero no encontramos en nosotros motivos para avergonzarnos de nosotros? ¿Tan necios somos? ¿Tan poco realistas somos con nosotros mismos que muchas veces juramos que nosotros somos dignos de elogio frente al resto? Y lo que decía el Tuto, a veces no queremos hablar de Dios, porque nos hacemos esclavos entonces de nuestras palabras, y después todos nos van a mirar bajo el filtro de este cristiano. Pero ¿y si no dijéramos que somos cristianos, entonces no tenemos motivos para encontrar vergüenza frente al resto de la sociedad? Sí lo tenemos. ¿Te avergüenzas de ti mismo? ¿De lo que has sido capaz de hacer, de los errores que has cometido? ¿Te avergüenzas de ti mismo? Cuando miras tu propia vida, cuando te das cuenta de cómo en verdad no lo has hecho bien. De a cuánta gente le has fallado. De a cuánta gente has decepcionado. De cuántas veces poniendo tú mismo el estándar para que te saliera a favor, ni siquiera lo cumpliste y terminaste culpando a otros. ¿Te avergüenzas de ti mismo? ¿Te avergüenzas de todo el daño que has causado? ¿Te avergüenzas de todas las veces en que ocultaste la verdad para que el resto no cambiara su opinión sobre ti? ¿Te avergüenzas de aquellas cosas que guardas en secreto y que no le has comentado a nadie? Porque sabes que el momento en que alguien se entere, te va a mirar de manera diferente. ¿Te avergüenzas de ti mismo? Ninguno de los que estaban sentados alrededor de Jesús era limpio de pecado, ni puro, ni santo, ni justo.
Todos ellos eran también pecadores y eran también gente rechazada por la sociedad. Eran pescadores con poca educación, eran impulsivos, eran traidores de la nación, eran guerrilleros. Era gente rechazada. Ninguno de ellos era alguien aceptado socialmente o por quien uno sacaría pecho. Ninguno de nosotros tampoco lo es hoy día. Pero cuando Jesús dice, todo el que hace la voluntad de mi Padre es mi hermano, mi hermana y mi madre, lo que está haciendo ahí es hacerlos parte de su familia. El primogénito del Padre te está haciendo su hermano, su hermana, su madre. Jesús no se avergüenza de ti. No importa los errores que hayas cometido, no importa el pasado que tengas, no importa las luchas que te acompañan, no importa los errores, no importa tu familia, no importa tu trabajo, no importa tu reputación frente a la sociedad, no importa tu estatus, no importa nada. Jesús no se avergüenza de ti. De hecho, tan grande es su amor por ti, que siendo Él el hijo primogénito, el que tenía la responsabilidad de cuidar del resto de la familia, es lo que hizo por ti y por mí cuando fue a la cruz, para pagar por nuestros pecados. Allí tenemos esta muestra de valentía de Cristo, esta muestra del amor de Dios, en que sabiendo que nosotros somos dignos de estar avergonzados, Él nos trata con dignidad y nos da ahora este nuevo estatus, familia de Dios. La familia era algo que yo les decía, tenía un rol social súper importante. Eso sigue siendo verdad para nosotros hoy. Cada vez que nos avergonzamos de Jesús, estamos oponiéndonos a la voluntad de Dios en no dar testimonio de la familia a la que pertenecemos y del Rey en el que creemos. Pero hay otra forma en la que también nos oponemos a la voluntad de Dios, y es a través del control. María estaba siendo movida por la ansiedad y el temor de mamá, por el amor de mamá, pero también por este temor de que, ¿qué le va a pasar a mi hijo? Y por eso mismo ella quería tomar entonces ahora el control del ministerio de Jesús. Ella no esperó a que Jesús terminara de hacer su enseñanza, ella no esperó a que la gente se fuera para hablar con él. Ella llegó ahí y en el momento instantáneo lo manda a buscar. ¿Para qué? Para que él ojalá deje de enseñar, venga para afuera y tome conciencia de lo que está pasando, porque lo está haciendo de manera errada, le va a terminar saliendo en contra. Las cosas no se hacen así, Jesús. Lo mismo nos pasa a nosotros. Pero no por temor o ansiedad de lo que le vaya a pasar a Cristo, sino que por temor o ansiedad de lo que nos vaya a pasar a nosotros. Tomamos el control de las cosas en vez de confiar y descansar en que Dios hace todo perfecto. Jesús no estaba actuando aquí a tontas y a locas, Jesús estaba haciendo la voluntad del Padre y Jesús buscaba constantemente al Padre en oración. Jesús estaba aquí llevando a cabo el ministerio que le había sido encomendado y de la forma en la que le había sido encomendada. Pero María quería tomar el control de las cosas. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo también? ¿Saben cómo nos oponemos a la voluntad de Dios? No respetando la forma de Dios de hacer las cosas. El Señor nos enseña constantemente en su palabra, hazlo así, hazlo de esta manera. Estos son los pasos a seguir. Así se muestra amor, así cuidas de tu hermano, así cuidas de la comunidad, así hablas de mí frente al resto, así también puedes dar testimonio de mí. Y nosotros constantemente decimos, no Señor, yo tengo una forma mejor, por lo que tú me estás diciendo no me hace sentido. Obvio que no te va a hacer sentido si no estás buscando la voluntad de Dios. Obvio que no te va a hacer sentido. Porque puede que seas parte de la familia de Jesús, pero también puedes estar lejos. ¿Cuántas veces le decimos, Señor, tú no estás en mis zapatos, no sabes por lo que yo estoy pasando, tú no logras verlo con la claridad con lo que yo lo veo? Por eso lo voy a hacer de esta manera. Eso, queridos, es querer tomar el control de las cosas, en no respetar la forma en la que Dios nos manda a actuar, y es oponernos a la voluntad de Dios. Y esto es necesario que lo tengamos claro. Cada vez que nos oponemos a la voluntad de Dios, empeoramos el problema. Lo empeoramos.
Nosotros no logramos solucionar nada a nuestra manera. Solo empeoramos las cosas. Dios nos dejó su palabra no porque fuera un tirano que quiera esclavos. Nos dejó su palabra porque es un Padre amoroso que quiere enseñarle a sus hijos cómo vivir en libertad, cómo vivir en amor, cómo vivir gozando realmente de Dios. Pero nosotros la embarramos, siempre la embarramos. Tengo que preguntarte esto también hoy día. ¿Estás buscando a Dios? ¿Estás buscando su voluntad? Cuando lees la Escritura y encuentras en ella algún paso a seguir, alguna forma de guiarte, de conducirte, cuando el Espíritu Santo te inquieta dentro tuyo con algo, ¿lo estás obedeciendo? ¿Estás haciendo la voluntad del Padre? ¿O estás queriendo seguir en control de la situación, pensando en que tú sabes realmente lo que hay que hacer? ¿Cómo podemos darnos cuenta si estamos siendo buenos discípulos? ¿No avergonzándonos de Dios? ¿No oponiéndonos a su voluntad? ¿Qué oportunidad tienes hoy para dejar de avergonzarte de Dios? ¿Qué oportunidad tienes hoy para actuar conforme a la voluntad de Dios? ¿Qué oportunidad has sabido o sabes que ha estado presente en tu vida de manera constante y no la has aprovechado porque has querido tener todo el control o porque te ha dado vergüenza frente al resto hacerlo como Dios manda que se haga? ¿Puedes reconocer alguna? Arrepiéntete y cree. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y crean. ¿Crean en qué? Crean que en todos los errores que nosotros hemos cometido, en todas las veces que nos hemos avergonzado, en todas las veces que hemos sido desobedientes delante de Dios para hacer las cosas a nuestra manera, Dios las cargó sobre Cristo en la cruz. Y aquella vida perfecta que tú no has podido llevar, Cristo la llevó. Y aquel pecado que te correspondía a ti pagar, Cristo lo pagó. Y aquella muerte que te correspondía a ti por desobediente y por blasfemo, Cristo la pagó en el madero. Pero cree también en esto. No eres tú y tu perfección lo que va a ganar el favor de Dios. Es la perfección de Cristo lo que ya ganó el favor de Dios para ti. Y en eso también tenemos una esperanza maravillosa, que es esa nueva vida que Cristo inaugura cuando resucita. Porque todo aquel que hace la voluntad del Padre es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Respuesta corta: seguir a Jesús. Eso es. ¿Quieres ser un buen discípulo? Haz la voluntad de Dios. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Sigue a Jesús. Arrepiéntete y cree, porque hay perdón para el que se arrepiente. Algo curioso del texto, y con esto cierro. Jesús dice: todo el que hace la voluntad del Padre es mi hermano, mi hermana y mi madre. Jesús no menciona al Padre. Jesús no dice mi hermano, mi hermana, mi padre y mi madre. ¿Por qué? Porque Cristo tiene Padre. Jesús no estaba desobedeciendo el mandamiento de honrar al Padre y a la Madre cuando Él no quiere salir. Jesús lo que estaba haciendo era precisamente cumplirlo, en honrar primeramente a Dios. Y eso es la oportunidad que nosotros tenemos también hoy día, cuando dejamos de avergonzarnos y de querer tener el control y buscamos a Dios de todo corazón, queriendo ser buenos discípulos, estando cerca de Él y dejándonos guiar por Él. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Es seguir a Jesús. Búscale de todo corazón. Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, darte gracias, Señor. Has sido bueno con nosotros, mi Señor. Si hay alguien que de verdad merecía ser excluido socialmente y ser rechazado, éramos nosotros frente a ti, Dios. Si hay alguien que de verdad debiese avergonzarse, somos nosotros. Si hay alguien que de verdad debiese reconocer que no sabe cómo se hacen las cosas, somos nosotros, Señor. Pero cuántas veces hemos actuado de esta manera orgullosa delante tuya, Señor, tratándote de loco,
creyendo que nosotros somos los cuerdos y en verdad nuestro corazón nos está engañando otra vez más. Perdónanos, Dios Santo, porque no nos atrevemos a nombrar nuestro pecado como debiésemos llamarlo. Perdónanos, Señor, porque nos gusta suavizar las cosas para no sentir el peso. Perdónanos, Dios mío, porque nos avergonzamos de ti socialmente. Perdónanos, Padre Celestial, porque no confiamos en tu manera de hacer las cosas. Perdónanos, Dios Santo, porque en verdad, teniendo la oportunidad de ser discípulos tuyos, de vivir en comunión contigo, de estar cercanos a ti, la desaprovechamos, Señor. Padre Celestial, ayúdanos por favor a no ser estos familiares que están fuera. Ayúdanos, Señor, a ser estos que están dentro, sentados alrededor tuyo, atentos, Señor, a tu enseñanza y a tu palabra, porque estamos agradecidos de cómo tú, Señor, has actuado con amor y con misericordia para con nosotros, Dios. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, a dejar de querer tener el control de las cosas, a renunciar a nuestra manera vana de ver la vida. Ayúdanos, Señor, a dejar de avergonzarnos de ti, a aprovechar las oportunidades que tenemos, Señor, para mostrar tu gloria, para dar testimonio, Señor, de cómo tú todo lo renuevas, Dios Santo. Padre Celestial, ayúdanos, por favor, a ser esa familia, Señor, que se siente orgullosa y honrada de ser parte de tu familia. Ayúdanos a ser esos hijos que se sienten honrados y orgullosos de ser tus hijos. Ayúdanos a ser esa familia que no importa que el resto de la sociedad nos mire con desprecio. Estamos contentos, estamos orgullosos, estamos seguros, Señor, sabiendo que tu aceptación está sobre nosotros, Dios. ¿Qué mayor aceptación podríamos esperar? Dios Santo, gracias por todo. Gracias por hacernos hermanos. Gracias por hacernos familia. Gracias, Señor amado, por darnos esta esperanza maravillosa de saber que es tu familia, Señor, la que va a estar contigo por toda la eternidad. Dios mío, ayúdanos a esperar pacientemente, pero con alegría, sabiendo que nuestro lugar en la mesa ya está asegurado. Te lo pedimos, Dios Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.